La escuela fenomenológica surge luego de que en el siglo XIX, estando presente el movimiento positivista y afirmara que el único conocimiento verdadero era el que se adquiría a través de la ciencia por un método denominado científico, hizo que la filosofía quedara relegada por no estar de acuerdo con sus afirmaciones. Es entonces cuando nace el padre de la fenomenología, el señor Edmund Husserl, que nace en Prochnice, Moravia, en 1859. En 1883 recibe el título de doctor con una tesis acerca del cálculo de las variaciones. En el año de 1891 publicó la filosofía de la aritmética siendo catedrático en Halle, y en 1901 fue profesor de filosofía en Gotinga, donde publica las investigaciones lógicas. En el año de 1911 realiza la publicación de la filosofía como ciencia rigurosa, y en 1913 publica ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. El señor Husserl muere en Friburgo de Brisgovia, Alemania, el 27 de abril de 1938. Dentro de las obras más representativas y más vendidas tenemos Fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente, ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica, Investigación lógica, 4 volúmenes, Investigación lógica, 2 volúmenes, y Lógica formal y Lógica trascendental, un ensayo de una crítica de la razón lógica. Son las más vendidas, pero obviamente él escribió muchísimos libros más que aún permanecen activos dentro de este siglo y este mundo actual. Bien, Husserl nos define que la fenomenología es esa experiencia ocasionada por la percepción que nos brindan los sentidos, nuestros sentidos como la vista, el olfato, el gusto, el tacto, que aunque se basen en la experiencia, no se pueden catalogar como empíricos, pues, teniendo en cuenta que el estudio del conocimiento es subjetivo, mientras que en el empirismo emite afirmaciones sin tener que ser comprobadas. También nos dice que esa fenomenología existe siempre y cuando haya un objeto y un ser consciente, ese ser es observador. Esa interacción que tiene el objeto con el ser es lo que nos lleva al primer punto de la fenomenología, que es la trascendencia, ¿sí? Es la interacción de la conciencia con el mundo. Ese es el primer punto de la fenomenología. En el segundo punto encontramos ya la noesis y el noema, donde definimos la noesis como la capacidad de analizar y pensar un objeto. Y la noema es el contenido de ese pensamiento. De estos dos nace la intención y la esencia, ¿sí? Donde la intención es la forma de actuar o sentir frente a ese objeto. ¿Cómo me siento? ¿Cómo actuar? ¿Sí? La esencia es la subjetividad que genera ese objeto, lo que me hace pensar sobre él, ¿sí? A este conjunto de noesis, noema, intención, esencia, trascendencia, a ese conjunto se le conoce también como intención intuitiva, o denominada fenomenológicamente como una actitud reductiva, que es lo mismo que se denominaría como epogé, que es colocar dentro de un paréntesis la esencia o subjetividad que causa ese objeto y también la intención que provoca en mi conciencia. En este caso, que nos aconseja, por ejemplo, hacer las entrevistas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la idea o el concepto que surge en uno, por ejemplo, en el COVID-19, sino tener el testimonio real de una persona que ha vivido, que ha padecido, que ha sido infectado por COVID-19, no la idea que nos estamos haciendo. A esto nos hace referencia Edmund Husserl con la fenomenología. Cordial saludo, mi nombre es Angie Martín Pinto y daremos continuidad a la escuela fenomenológica hablando de Martin Heidegger.
Martin Heidegger nace en Missouri en 1889 y estudia filosofía y teología. Es importante recalcar que fue alumno de Rickard y se doctoró en filosofía en 1914. Su tesis doctoral se denomina La doctrina del juicio en el psicologismo. Como tesis de habilitación para la docencia universitaria, publica en 1916 La doctrina de las categorías y del significado de Dan Scott. Es importante resaltar que posteriormente se descubre que Scott no había sido el escritor de esta obra. Sin embargo, esto no influye demasiado en la evolución del pensamiento de Heidegger, porque su trabajo estaba enfocado en los intereses metafísicos y teológicos, y prevalece el carácter teórico sobre el histórico. En 1933, Heidegger se adhiere al nazismo y se convierte en rector de la Universidad de Friburgo y pronuncia un discurso sobre la autoafirmación de la universidad alemana. Posteriormente renuncia a su cargo como rector. Heidegger muere en 1973. Hablaremos ahora de las obras de Heidegger, las más importantes. Es profesor, pero principalmente de la Universidad de Marburgo. En 1929, Heidegger sucede a Husserl en la Cátedra Filosófica de Friburgo y pronuncia su lección inaugural sobre qué es la metafísica. Este mismo año aparece un ensayo sobre la esencia del fundamento escrito en el volumen conmemorativo del 70º aniversario de Husserl, y la obra Kant y el problema de la metafísica. En 1927 se publica la obra fundamental de Heidegger, que corresponde al ser y el tiempo. Una de las obras representativas de Heidegger es El ser y el tiempo. El ser del tiempo está dedicada a Husserl, y Heidegger afirma que él emplea el método fenomenológico, aunque su filosofía, como constataremos, es muy diferente a la de Husserl. Este libro es reeditado en 1947 junto con la Carta sobre el humanismo. La esencia de la verdad es publicada en 1943, Sendas perdidas en 1950, Inducción a la metafísica en 1953, ¿Qué es esto? La filosofía 1956, En camino hacia el lenguaje 1959, Nietzsche 1961 en 2 volúmenes. Postulados de Heidegger. Este filósofo reflexionó sobre estar en el mundo y estar con los otros. Afirmaba entonces que el hombre es el ente que se interroga acerca del sentido del ser. El hombre no puede verse reducido a un puro objeto. Estar presente, el modo de ser del hombre es la existencia, la existencia es el poder ser, sin embargo, poder ser significa proyectar. Básicamente, siempre él evalúa la importancia del hombre, el ser y el hombre en el ser del mundo. El ser, la parte de la muerte. En este pensamiento, Heidegger retoma los 3 momentos del hombre. El hombre se sirve de las cosas, el lenguaje se vuelve un torbellino de habladurías, el equívoco, que es la individualidad de las situaciones, una existencia consumida por la habladuría y la curiosidad. Continuando con la escuela fenomenológica, hablaremos de Hans-Georg Gadamer. Nacido en el año 1900, fue profesor de Leipzig, Frankfurt y finalmente Heidelberg. Refinado y perspicaz intérprete sobre todo de la filosofía antigua, pero también de Hegel y de las
y de los historicistas. Filósofo alemán, autor de una original teoría de hermenéutica, filosofía, que le concedió un destacado puesto en la historia de la filosofía del siglo XX. Optó por las humanidades, así que realizó estudios en Breslavia bajo el auspicio de Richard Honswald, pero pronto volvió a Marburgo para estudiar con los filósofos kantianos Paul Nathorp y Nikolai Hartmann, bajo cuya dirección se doctoró en 1922 con un trabajo sobre Platón, la esencia del placer de los diálogos platónicos. Poco después visitó Frederiksburg y Brisgovia y comenzó a estudiar con Martin Heidegger, quien aún no era profesor titular, pero sí un brillante profesor asistente. A través de Heidegger se insertó en un grupo de estudiantes que luego destacaría intelectualmente. Entre ellos se encontraban Leo Strauss, Karl Hans. La amistad entre Gadamer y Heidegger se hizo tan estrecha que cuando Heidegger recibió la plaza en Marburgo, Gadamer optó por seguirle hasta allí. Es posiblemente la fuerte influencia de Heidegger lo que lo ha hecho del pensamiento de Gadamer algo particularmente característico y lo que en gran medida ha moldeado su pensar. A lo largo de la vida entabló varios debates filosóficos con los pensadores Habermas y Derrida, entre otros. Dentro de las obras de Gadamer está La verdad y método, publicada en 1960, Fundamentos de la hermenéutica filosófica, La dialéctica de Hegel, 5 ensayos hermenéuticos, Mis años de aprendizaje, Hermenéutica, estética e historia, Antología de la herencia de Europa. Postulados. Influido por Husserl y Heidegger, intentó cambiar la dialéctica, creando la hermenéutica filosófica que llegó a superar a los maestros clásicos de los métodos de interpretación textual. Solo desde su propio horizonte de interpretación, que está en constante formación, puede el hombre comprenderse y comprender a los otros. Cada conocimiento es una constante interpretación y ante todo un conocimiento de sí mismo. En su principal obra, La verdad y el método, desarrolló un auténtico manual de experiencias, es decir, la posibilidad del conocimiento, del arte, la literatura e historia. Según se expone en esta obra, el conocimiento se origina a partir de la experiencia de la verdad que precede a la metodología científica. El conocimiento hermenéutico se manifiesta en la lengua, el habla o las situaciones de habla, las cuales, si se pretende una comunicación eficaz, deben estar ajustadas al horizonte de los hablantes. Esto forma parte de cada auténtica comunicación. Bueno, continuando con la exposición de la Escuela Fenomenológica, nos encontramos con un autor muy interesante, Jacques Derrida. Nace en 1930, muere en el 2004. Nació en Argelia, filósofo y crítico literario francés de origen judío y de una familia de clase media acomodada. Sufrió la represión del gobierno de Argelia y fue expulsado por cuestiones o motivos racistas. Estudió en Harvard, dio clases en Estados Unidos, en Yale, en la Universidad de New York, y fue un gran filósofo literario y que hizo un aporte interesante que fue la teoría de la deconstrucción, o lo que después se conocería con ese nombre. Sus obras más importantes estaría la gramatología, la escritura y la diferencia, la diseminación, la tarjeta postal de Freud a Lacan y más allá, políticas de la amistad, mal de archivo, no escribo sin luz artificial, cada vez única, el fin del mundo, perdonar lo imperdonable y lo imprescriptible. Bueno, los postulados de Jacques Derrida son bien interesantes y digamos que un tanto atípicos dentro de la tradición filosófica, incluso
Él intenta romper esa tradición filosófica y cuestionar los mismos postulados o las proposiciones filosóficas de verdad absoluta. Entonces sus teorías han dado lugar a la corriente llamada de construccionismo, que consiste en diseminar el significado y el sentido del texto hasta que se llegue a sus últimas consecuencias, pero el problema es que no hay últimas consecuencias porque un significado remite a otro y a otro y a otro y a otro, y así hasta llegar a un nihilismo o hasta no terminar nunca de analizar un texto. Sobre todo, Derrida va a decir que todo es texto, que no hay objeto, todo es texto, y para ello se soporta en la filosofía del lenguaje postestructuralista. Él precisamente lo que va a hacer es cuestionar ese estructuralismo y decir que ese estructuralismo es una construcción artificial. Una construcción artificial que se deconstruye, se le aplica su teoría de construccionismo a partir de la diseminación, que es la difuminación de un sentido único y la posible transformación en cualquier otro. Entonces, de esta manera, hay una plurivocidad de sentidos, no hay un sentido único, sino que hay muchos sentidos y los textos pueden tener el sentido que se desee. No hay objeto, solo hay subjetividad, precisamente porque nuestro entender es netamente lingüístico, es decir, está mediado por la lengua, y ese entender, al ser mediado por la lengua, pues es subjetivo, no hay forma de entrar al objeto pues de lleno. Bueno, Derrida va a decir algo muy interesante, y es que no hay totalidad de un sentido, y que la verdad absoluta, toda filosofía, matemática, teoría que intente decir la verdad absoluta, pues simplemente es una pretensión falsa, porque si acaso lo que puede hacer es hablar de una certeza científica o de un conocimiento científico, pero no de una verdad absoluta. Esa va a ser una de las críticas de Derrida a toda la filosofía. Obvio que pues los filósofos tradicionales van a cuestionar esta posición del autor. Él llega a un punto donde dice de la indecibilidad, es decir, de lo que no se puede narrar, de lo que no se puede decir del ser, porque ese deconstruccionismo llega a un punto de nihilismo, de nada. Ya no podemos decir nada, no, nuestro lenguaje se agota, todo el lenguaje, por eso es sujeto, es subjetivo, todo conocimiento es subjetivo, el mismo conocimiento científico es subjetivo. Entonces llega un momento en que se agota la palabra, el lenguaje, y pues queda lo indecible. Bueno, a grosso modo ese sería el postulado de Derrida. Pasamos a Paul Ricoeur, que es un autor francés, nació en 1913, murió en 2005, nació en Valence, Francia, murió en el año 2005, vivió en el contexto de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los destacados filósofos del siglo XX, estudió el pensamiento de Gabriel Marcel, indudablemente la fenomenología de Husserl, también pues todo el tema de la hermenéutica, y él va a unir todas estas corrientes. Sus obras, digamos así, principales: Historia de Verdad, La Voluntad, volumen 1, volumen 2, El conflicto de las interpretaciones, Tiempo e Historia, 3 volúmenes, Del texto a la acción, La Escuela de la Fenomenología, Tú mismo como otro, que es una de las obras pues ya bastante maduras de este autor, Ideología, Utopía, Amor y Justicia, Memoria, Historia y Olvido, y Hermenéutica Bíblica. Los postulados de Paul Ricoeur. Ricoeur pues va a unir varias escuelas, va a conciliar, se le va a conocer como el filósofo de la conciliación. Recordemos que en la filosofía casi siempre viene un autor y pues está la antítesis, surge otro autor que le hace de antítesis, es decir, que hace su contradicción o la negación de la afirmación. Ricoeur va a hacer una conciliación, él va a hacer una reconciliación de distintas disciplinas, incluso algunas que parecieran contradictorias entre sí. Lo que va a hacer es reconciliarlas. Entonces él arranca con la fenomenología de Husserl, sobre todo esa fenomenología idealista de la percepción, pero la va a transformar en una fenomenología del texto y de la acción. Lo mismo se basa en el existencialismo, pero no en un existencialismo cerrado de carácter heideggeriano, sino un existencialismo de carácter abierto, es decir, no aquel que termina en la muerte, el ser para la muerte, sino que termina en el ser para las posibilidades de ser, posibilidades de ser, que va a retomar la ontología aristotélica de la realización del ser.
y obvio en esa posibilidad de ser, pero no solo la posibilidad o la imposibilidad de ser, que sería la muerte, sino una posibilidad de ser en una esperanza, en un mundo trascendental, ¿por qué no en un mundo más allá de lo que se prefigura en esta existencia? Hace la conciliación entre hermenéutica y fenomenología. Él descubre, bastante original, que en la fenomenología, es decir, lo que aparece en la conciencia debe ser interpretado, y hace pues toda una hermenéutica, ¿sí? Una fenomenología hermenéutica muy interesante del texto, de la acción, de todas las realidades humanas leídas desde la narración, el ser hablante, el ser pensante, el ser actuante, el ser que se narra, y retoma un tema también bastante interesante aristotélico de el ser que actúa pero que también padece, es decir, un ser sufriente, un ser que padece pero que actúa y que abre las posibilidades a nuevas formas mejores de ser y de existir. Muy interesante todo el tema de la filosofía de Paul Ricoeur. Hay que reconocer que en la lectura un poco más detallada del autor, él tiene una evolución y tiene una madurez de sus pensamientos. Tiene una obra muy interesante que se llama Biografía Intelectual, Autobiografía Intelectual, donde él narra más que aspectos personales de su vida, aunque lo hace, narra todo su desarrollo filosófico y de pensamiento, y va revelando cómo todas estas escuelas, fenomenología, existencialismo, hermenéutica, psicoanálisis, estructuralismo, deconstruccionismo, van haciendo diversos aportes y conjugaciones en sus postulados. Para concluir esta somera presentación de Ricoeur, hay que resaltar cómo el autor elabora muy bien la semiótica, la semántica y la pragmática desde una fenomenología hermenéutica. Bueno, para concluir, vamos a hablar de Miguel Martínez Miguel. Es español de nacionalidad venezolana, doctor en pedagogía, psicólogo, licenciado en filosofía y psicología y educación. Estudió profesor titular de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Sus obras más importantes: Comportamiento humano, Investigación cualitativa, El paradigma emergente, La nueva ciencia, La psicología humanista, Epistemología y metodología cualitativa, Nuevos paradigmas en la investigación y nuevos fundamentos en la investigación científica. El postulado de Migueles va a centrarse en la racionalidad científica de esta modernidad, de este mundo moderno. Entonces, los paradigmas en la ciencia, va a decir que la persona que desea hacer ciencia tiene que tener un conocimiento de los paradigmas científicos a profundidad o bastante fundamentados, para que no repita los errores y para que sepa muy bien en qué línea está trabajando y en qué fundamenta su conocimiento. La modernidad, nuestra modernidad, es una conciencia crítica que hace Migueles sobre todo a esa racionalidad científica positivista que no da cabida a la otra racionalidad, que sería la racionalidad proveniente de los enfoques cualitativos. Entonces ahí es donde él hace todos sus aportes a la investigación cualitativa, invitando a que el investigador ciertamente tenga los fundamentos epistemológicos, y para ello pues también tenga el recorrido histórico de las ciencias y de la filosofía, pero es sobre todo que esté también enmarcado en el contexto de la validez de esos conocimientos, y que sepa, que tenga la capacidad de revisar o proponer o incluso observar los paradigmas emergentes. Es decir, la racionalidad científica está exigiendo hoy que esa revisión de la ciencia permita un paradigma emergente donde se concilien la ciencia, que no sea tanto de carácter cuantitativo, y que se observe la verdad que transmiten las ciencias cualitativas. Hay todo un tema ahí de metacomunicación, que es la capacidad de autorreferencia, que es esa capacidad del investigador de proponer sus ideas, de proporcionar una descripción verbal o explicación de los fenómenos de la esencia, y de transmitirlos a partir de la riqueza del espíritu humano, que parece ilimitado por su capacidad crítica y cuestionadora.
Entonces, el término ciencia debe ser revisado y si se sigue usando en su sentido tradicional, restringido de comprobación empírica, tendrá que concluir que esa ciencia no sirve o sirve muy poco en el estudio de las realidades actuales o de las realidades emergentes, de las realidades que hoy constituyen nuestro mundo. No puede ser una ciencia restringida, reductiva, sino que debe ser una revisión del concepto científico y de la racionalidad científica que sea más abarcante, es decir, extender el concepto de la ciencia y también de su lógica hasta comprender todo lo que nuestra mente logra a través de un procedimiento riguroso, sistemático y crítico. Interesante estos tres momentos: riguroso, sistemático y crítico, que a su vez es consciente de los postulados que asume. Bueno, a grosso modo esta es la presentación de estos tres autores muy interesantes: Derrida, Riquet y Migueles.